que yo he visto, en los análisis que he visto, de lo que habla es de que la deuda está a tanto nivel del PIB de ese país. Estados Unidos, eso es lo que se dice, o sea, y ese es el parámetro sí, que se utiliza. exactamente. Yo creo que lo que nos dice este parámetro, que nos indica, yo creo que así que funcionan esos parámetros. Pero Dice yo quisiera que cuando uno está por encima de este parámetro, definitivamente hay un problema, y ahí hay que reconocer que efectivamente en el caso de la República Dominicana, a menos que uno esté manipulando cifras, inventándose deudas que no existen, y hay unos que sí se dedican a eso, y eso nunca va a ser mi posición, claramente como porcentaje del PIB, la República Dominicana ha sido, está y seguirá estando por debajo de este 40% del PIB. Esa es una buena noticia, porque claramente si estuviésemos por encima del 40%, tendríamos estos problemas. De hecho, la medida que nos indica que esas economías europeas tienen un problema, y nos referimos a Portugal, Irlanda, Grecia y España, es porque están ya muy por encima de eso. Dicho de paso, hay otras economías de las cuales no se está hablando que también pueden tener hasta niveles superiores. Economías como los mismos Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Japón, están alcanzando también niveles preocupantes, pero no se lo está mencionando tanto porque utilizando otros indicadores, pues la situación no es tan grave. Ahora, estar debajo del 40% del PIB, esto es suficiente para decir que no tenemos problema de manejo de deuda. Eso es el debate que tenemos que plantear. Claro, es otro tema. Y yo creo que Luis comenzó muy bien con la parte, como este programa es de orientación, pero nos están pidiendo una pausa y en el próximo segmento vamos a afinar un poquito esa parte conceptual y teórica para aclararle a ustedes, amigos de Agenda Económica. Continuamos, amigos televidentes, con el tema de hoy día. Estamos hablando del tema de la deuda pública interna y externa. Y a Henry Ebrard le achacan haber dicho dos cosas. Primero, que la deuda es insostenible, y en segundo lugar, que él no está de acuerdo en que el indicador para el análisis de la deuda sea el PIB. Él lo que ha dicho, más bien, creo que también lo dijo Bernardo Vega en un artículo, que lo más preocupante es la proporción de la deuda con respecto a los ingresos fiscales del Estado. Entonces, yo creo que Rosana quiere hacer un par de aclaraciones antes, de carácter técnico, antes de que entremos a ver los elementos y darle la oportunidad a Henry para que él explique qué fue lo que él dijo en esa conferencia que le gusta tanto a los medios de comunicación. Así es. No, yo quería seguir en tu línea, Luis, del aspecto conceptual, porque este programa básicamente su interés es orientar a los amigos que nos privilegian con su audiencia sobre temas económicos, y la deuda externa es un tema de vital importancia para todo país. Ahora bien, como bien señaló Luis, desde que surgió Bretton Woods, desde que se creó el Fondo Monetario, los bancos centrales, desde el 47, desde esa fecha, el mundo entero, sin excepción, ha utilizado para fines de comparabilidad, de acuerdo a los expertos de deuda, el tema de relacionar el monto de la misma con el Producto Bruto Interno de un país. Pero además de ese elemento de comparabilidad, hay una fundamentación conceptual. ¿Por qué se relaciona con el PIB? Porque el PIB te da una connotación de generación de riqueza, del tamaño de la economía, del ingreso nacional. Entonces usted se pregunta, ¿qué proporción del ingreso, de la riqueza que genera un país, de cuyo monto salen los ingresos fiscales, que es una proporción, tiene ese país para responder a sus compromisos de deuda externa? Es un elemento fundamental, o sea que no solamente fue porque, bueno, ¿por qué no los ingresos y el PIB? No, porque hay una razón. Primero se genera riqueza, ingreso nacional, y esa proporción del ingreso es lo que mide la capacidad de pago en el tiempo de esa deuda externa. Pero otro elemento fundamental que mencionó Luis, y es que también en el argot de deuda, hay una diferencia en lo que es la deuda del sector público no financiero y la deuda consolidada de un país. El presupuesto nacional, el que se aprueba en el Congreso,
contempla la deuda del gobierno central y de las instituciones, ayuntamientos, instituciones que dependen de los ingresos fiscales para solventar sus pagos de deuda. Eso me crea una diferencia y, por ejemplo, cuando tú oyes temas de que la deuda está en 20.000, 23.000 consolidado, tú dices, pero Dios mío, ¿cómo yo voy a coger dentro de esa deuda Banco Central, Banco de Reserva, BNB, que tienen sus propios ingresos y no reciben ni un solo centavo del presupuesto nacional? Entonces ya de entrada me delimito y digo, no. De la deuda que tiene que hablarse en el país como tema nacional es de la deuda pública, no financiera, que es la que consigna el dinero en el presupuesto. Y esa deuda ha tenido una evolución que la vamos a ver más adelante, donde está alrededor del 29% del PIB. Pero otro aspecto que Luis señaló en el artículo, que me chocó ver ese artículo esta mañana, es que es insostenible la deuda. Ahí yo me voy a poner los guantes amorosamente con el amigo Henry, porque yo disiento formalmente de lo que él asegura. Para mí hoy día es la deuda externa dominicana, la deuda pública, no solamente la externa y la interna, que está ahora mismo en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 28 meses. Hoy más que nunca está garantizada su sostenibilidad en el tiempo, precisamente por todo ese marco que se forjó en todo lo que es la parte económica de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso no quiere decir que debemos ser alegres con la deuda, de que no debemos tener elementos de prudencia, de que no debe cuidarse el destino de la deuda, de que no debe velarse por la reproductividad en el uso de sus recursos para garantizar su propio pago, pero hoy más que nunca, tal vez 6 meses atrás yo no pudiese declarar con tanta fuerza lo que hoy puedo decir, que de acuerdo, el Fondo Monetario, señores, no aprueba un acuerdo en ningún país del mundo, ni grande, ni mediano, ni pequeño, donde comprometa la insostenibilidad de la deuda externa del país. ¿Ustedes saben por qué? No es porque no quieren, ni porque quieren a esos países, porque ellos vienen generalmente para garantizar que ese país le puede pagar a los organismos que ellos representan y a los acreedores que están detrás del Fondo Monetario Internacional. Porque ¿quiénes son los dueños del Fondo Monetario Internacional? Son los países desarrollados. ¿De dónde viene la deuda bilateral? De España, de Estados Unidos. ¿A quién viene el fondo a garantizar? Precisamente la capacidad de pago de estas economías para que puedan solventar su pago de deuda. Entonces, por definición, el fondo no entra si no es sostenible la deuda, porque ese es su primer objetivo fundamental como parte de esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Pero otro tema importante, a veces yo escucho y dicen, no, que hay un 43%, que los ingresos fiscales, y parecería ser un ejercicio totalmente estático, donde yo no voy viendo una dinámica de la economía en el tiempo, porque la definición de la palabra sostenible, miren señores, por definición significa mediano plazo, tiempo. Eso significa que hoy tenemos, por ejemplo, tuvimos 5 años de crecimiento, 1 año de decrecimiento, pero volvemos a la senda de recuperación que está en el mismo acuerdo con el fondo a las tasas de crecimiento potencial de la economía. Entonces, el PIB no se va a quedar en 3.5, pensamos que va a llegar a 5, a 6, el año que viene quizás 7, 8, va en dinámica. Pero no solo eso, cuando me dicen, bueno, es que pagamos 1.400 millones de dólares en servicio de la deuda, sí, pero ¿cuánto de ese 1.400 es pago a capital de una deuda que tal vez se cogió en el 80 o en el 83 o en otro gobierno o no sé qué? ¿Y cuánto es interés? Porque no es lineal. Yo contrato deuda, pero también pago. Entonces va quedando un stock de esa variable que me va diciendo cuál es mi compromiso que va quedando. Entonces, hablar y hacer esa conclusión, yo entiendo que debe ameritar tú decir a lo que es pan, pan y a lo que es vino, vino. O sea, tenemos una deuda de acuerdo a la cifra de crédito público que está dentro de los estándares internacionales reconocidos por organismos internacionales, a diciembre del 2009 del sector público no financiero en 13.000 millones de dólares, que representa un 29% del PIB, que es el mismo nivel que teníamos en el 2004. En el 2004 teníamos un 29% del PIB de endeudamiento externo, o sea que en 4 años no se ha duplicado la deuda pública del sector financiero. Volvimos al nivel del 2004.